Prueba básica del modelo de Ruth o prueba que desarrolló Ruth o que confeccionó Ruth para analizar su modelo biomecánico es la posición relajada de calcáneo en apoyo. Esa posición relajada de calcáneo en apoyo se realizaba con el paciente en bipedestación y palpábamos el calcáneo de más proximal a más distal y trazábamos la línea del calcáneo. El trazo de esa línea del calcáneo nos permitía un ángulo que era a partir del cual el pie iba a realizar su biomecánica normal y generaba esos movimientos de pronosupinación medidos a través de la disposición del calcáneo respecto del suelo. Ruth, en su modelo biomecánico, teorizó que la posición relajada de calcáneo en apoyo presentaba una posición normal de 0 grados, es decir, ni varo ni valgo. Esto es lo que él estableció. Ahora vemos dónde falló, porque aquí falló. También diseñó el concepto de posición neutra de la subastragalina en calcáneo en apoyo. Antes, cuando hemos hecho la introducción, hablábamos del concepto de posición neutra. Y él estableció que si en condiciones normales la posición neutra debería ser apoyo de primero, quinto y calcáneo, si nosotros analizamos esta posición o esta postura durante la marcha, en esa posición en la cual el pie debería estar estable, el calcáneo también debería tener un valor cercano a 0 grados. Aquí también falló. Pero la posición neutra podríamos considerarla como la posición ideal en la cual el pie no debería tener ningún tipo de sintomatología ni movimiento anormal en pronación ni supinación. Ruth también le dio importancia a la tibia vara. El valor de tibia vara no es propio, no es específico del modelo de Ruth, pero Ruth sí que le dio importancia al valor de tibia vara y cómo medirlo, porque en función de ese valor de tibia vara se podían desarrollar algún tipo de patología a nivel del retropié o ser necesarias compensaciones. En su población de estudio teorizó que la posición normal o el grado normal de tibia vara respecto del suelo era de 0 grados. Es decir, que la tibia en condiciones normales no debería tener ni grado de varo ni de valgo. Aquí también se equivocó. No se equivocó en la forma de valorarlo, se equivocó en su valor de normalidad. Tomando como referencia esos valores, y que lo hemos visto antes, ahí tenemos tres columnas, la primera determinada sobre los valores que se tomaban, la segunda con los datos tomados o analizados por Ruth y la tercera con los datos tomados o analizados por una publicación o estudio posterior de Armstrong y Atkinson en 1995. Fijaros la diferencia de valores. ¿Qué es lo que hicieron Armstrong y Atkinson? Armstrong y Atkinson lo que hicieron fue replicar, duplicar, realizar el mismo estudio que Ruth, pero cogiendo una N mucho más grande, tomando una población de estudio o de referencia mucho mayor. Mientras mayor es mi población de referencia o de estudio, voy a tener un valor más representativo de lo ideal. Fijaros que la posición de la tibia, según Ruth, debería ser vertical. En el estudio de Armstrong y Atkinson se considera que el valor normal es de 6 grados más menos 2, que es el que utilizamos en la actualidad. Ruth estableció que en posición neutra de la subastragalina el calcáneo debería tener de 0 a 2 grados de varo y en la actualidad, en 1995, replicando ese estudio, se encontró que el calcáneo debería estar de 2 grados a más menos 3, más grados de varo. La PRCA, él estableció que era vertical, o RCSP, que era vertical. En el estudio se consiguió demostrar que el calcáneo en posición en carga tiene de 7 a más menos 4 grados de valgo. Hay una gran diferencia en este caso. Antepié respecto a retropié, FF to RF, forefoot to rear foot, Ruth estableció que deberían ser paralelos, es decir, que si este es el calcáneo y este es el antepié, deberían estar paralelos. Replicando el estudio con una población mayor, se consiguió demostrar que en condiciones normales, si este es el retropié, el antepié se encuentra dispuesto en varo aproximadamente unos 6 grados. Aquí falló también. Y en cuanto al rango de inversión-eversión o pronosupinación de la subastragalina, sí que hay variación, pero no tanta como en el resto de los datos. De ahí que veamos en la diapositiva esa imagen de error, porque en los datos de normalidad Ruth generó fallos, pero generó fallos, como hemos dicho, por una población de estudio pequeña. Si seguimos analizando estos datos y lo intentamos llevar a la evidencia científica, la mayoría de las pruebas con las cuales Ruth basaba toda su evolución o estudio biomecánico, principalmente posición neutra de la subastragalina y maniobra de Ruth, que ahora veremos esa maniobra de Ruth, tal como vemos en la diapositiva, son pruebas que eran muy intuitivas, eran muy sensibles a la habilidad del explorador, es decir, que dependían mucho que el explorador tuviera capacidad para hacerlo y que eran muy subjetivas porque los movimientos eran mínimos y eran muy sensibles. Que la medición, los criterios de medición no tenían una alta fiabilidad ni inter ni intra observador.
Aparte, la mayoría de las mediciones estaban hechas en estática y en la actualidad hay estudios científicos que demuestran que las mediciones realizadas en estática no tienen una alta predicción o no son capaces de predecir el comportamiento dinámico del pie. Y otros dos fallos, tal como vemos en la diapositiva, es que la línea que nosotros pintamos de la PRCA no representa la mitad del calcáneo porque tenemos el tubérculo plantar interno, que es la zona donde el calcáneo recibe todas las fuerzas reactivas del suelo, y que ese componente de bloqueo calcáneo cuboideo que Ruth establecía en la fase de apoyo medio por medio de la localización del eje longitudinal y oblicuo de la mediotarsiana, posteriormente se consiguió demostrar que esos dos ejes de la mediotarsiana no tienen una angulación específica, sino que en todo el momento de la marcha se van modificando. Abajo están las publicaciones que fueron capaces de demostrar estos fallos o estas lagunas del modelo de Ruth, pero aún así vamos a ver qué ha sido capaz Ruth de, por medio de su modelo, explicarnos y llegar a utilizarlo en nuestros días. Si seguimos con los fallos, a mí esta diapositiva me gusta mucho porque ahí vemos en la imagen arriba las pruebas realizadas en apoyo bipodal y abajo las pruebas realizadas en apoyo unipodal, es decir, la misma prueba PRCA, PNCA y tibia barra realizadas en apoyo bipodal y en apoyo unipodal. Claro, cuando yo pienso que voy a realizar un estudio biomecánico de mi paciente y empiezo realizando pruebas en estática, pruebas con apoyo en mi paciente de pie con apoyo bipodal y estoy realizando una serie de mediciones, si eso yo luego quiero interpretarlo cuando mi paciente está caminando, cuando está haciendo un desplazamiento en el plano sagital, nuestro desplazamiento en el plano sagital es en apoyo unipodal. No voy caminando dando saltos, sino que apoyo un pie, luego el otro, y cuando este pie está apoyado, este está en el aire. Entonces, una de las dudas o de los problemas o de las cuestiones que adquiere este modelo o que adquiere estas pruebas es que realmente el resultado de estas pruebas deberíamos hacerlo por medio de un estudio o de un análisis en apoyo unipodal. Y deberíamos utilizar la PRCA en apoyo unipodal, la PNCA en apoyo unipodal y la tibia vara en apoyo unipodal. El problema de hacer estas mediciones en apoyo unipodal es que cuando nosotros queremos hacer estas mediciones pintando la línea y midiendo con ángulos, tardamos varios segundos. En cambio, nuestro apoyo unipodal son milésimas de segundo, con lo que la medición realmente para nosotros en clínica en apoyo unipodal tampoco tiene una alta representatividad clínica. Pero para que nos planteemos que las mediciones que nosotros hagamos en consulta a nuestro paciente en apoyo bipodal, saber si realmente van a tener una alta representatividad cuando el paciente está caminando. Partiendo de ese concepto de neutralidad de la subastragalina y bloqueo calcáneo cuboideo, Ruth desarrolló su maniobra. La maniobra de Ruth combinaba esa posición neutra y el bloqueo de calcáneo cuboideo para colocar el pie en la posición ideal o posición neutra. Y una vez que colocábamos el pie en esa posición neutra, una vez que colocábamos esa subastragalina y ese astrágalo y calcáneo en su posición neutra, si el pie presentaba alguna deformidad, se representaba. Él hablaba que podíamos hacerlo tanto en decúbito prono como en decúbito supino. Aquí vemos una imagen realizándolo en decúbito supino con la rodilla flexionada. A nivel de la subastragalina buscamos el punto de neutralidad y con la otra mano simulamos a nivel de la apófisis estiloides, en la articulación calcáneo-cuboidea, el efecto de las fuerzas reactivas del suelo. Así estaríamos simulando la fase de apoyo medio en la cual el pie debería adquirir esa posición neutra, que lo podemos hacer tal como vemos en la imagen en decúbito prono con la rodilla flexionada o en decúbito prono con la rodilla extendida. Esta fue la maniobra o la posición ideal en la cual la desarrolló Ruth, pero cuando utilizábamos esta maniobra no veíamos una gran diferencia de hacerlo con rodilla flexionada o con rodilla extendida. Al final, aquí lo que buscaba, tal como vemos en la imagen, colocar el tobillo a 90 grados, supinar, conseguir por medio de movimientos de pronosupinación de la subastragalina, colocarlo en su posición neutra, generamos ese bloqueo calcáneo cuboideo y valoramos cómo se encontraba el antepié respecto del retropié. En respuesta a esta maniobra, conseguíamos obtener distintos tipos de pies que se salían de la normalidad. Podíamos encontrarnos ante un antepié varo, ante un antepié valgo, ante un retropié varo o un retropié valgo. Todas estas deformidades que se podían encontrar a nivel del pie que se salían de la normalidad, Ruth estableció que eran rígidas. Es decir, que no había capacidad de corregirse por sí solas y necesitaban compensaciones de otro elemento osteoarticular del pie para intentar que no generaran sintomatología. De ahí, que aquí viene otro de los fallos realmente del modelo de Ruth, pero aun con ese fallo de considerarlo como deformidad rígida, que ahora vamos a intentar explicarlo un poco,
El realizar esta maniobra que Ruth especificó con su nombre, otros autores posteriormente, ¿vale?, desarrollaron otra maniobra parecida que se denominaba Mara, que era realizar la maniobra de Ruth, pero de forma activa para el paciente. Es decir, que el paciente en una posición igual en decúbito prono, partiendo de un punto de referencia que él fuera en descarga, fuera realizando flexión dorsal y flexión plantar de tobillo, flexión dorsal y flexión plantar, para valorar qué disposición o qué movimiento generaba el pie, para intentar analizar qué tipo de deformidad presentaba a nivel del antepié. Esta esta maniobra clínica, la maniobra de Mara, no ha evolucionado mucho, no se ha utilizado mucho, porque partíamos de la base que la maniobra de Ruth tiene su sesgo, o tiene su límite, o tiene su fallo, con lo que la maniobra de Mara también partía de esas limitaciones o fallos.